Uf, menuda sorpresa. Buenísimas noches a todos. Entomología Asturias, Miguel, Elena, que me acompaña mi Muy hija. buenas. Pero en este caso, pues claro, es un canal de entomología, que precisamente hay un amigo que me estuvo diciendo hace unos días que por qué no hacíamos un directo de cómo realizar las genitalias, la extracción del aparato, del órgano genital, no de las mariposas, que es de lo que yo entiendo, sino de los coleópteros. En fin, eso lo estamos preparando y ya lo iremos viendo. Sí, ya sé lo que estáis pensando, sí, pero bueno, en Twitch no ibas a YouTube, sí, estoy en YouTube. Voy a realizar, todavía no he comenzado, estoy preparando algunos directos para YouTube, pero bueno, aquí estamos en Twitch ahora mismo. Jipabal, buenísimas noches, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Pues hoy vamos a hablar un poquito y a ver si nos guiáis también sobre el tema de... He subido el volumen, el tema de la Navidad, porque estamos a puertas de la Navidad, ¿no? ¿Y qué es la Navidad, no? Porque yo sé que la Navidad es el 25 de diciembre, rum, 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 y claro, pues es el nacimiento de Jesús. Hay rumores que dicen que Jesús es una invención, es un mito. Hay otros que hablan que es un pastor, ¿eh? Y están, bueno, hay muchos más rumores y entre ellos también, por ejemplo, pues que, que es el Hijo de Dios. En fin, pero de esto quisiera hablar, sobre todo centrarme un poquito, para ello tengo a Elena, que es la que sabe de historia, claro, ¿no? Un poquito. Porque un poquito, ¿no? Un poquito, poquito. Pero claro, yo quisiera saber, ¿realmente es el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús? Cosa que no se sabe en realidad, ¿no? Porque se habla de unos, vamos, de Juan. Juan me parece, según dicen, nació un mes de mayo y 6 meses más tarde parece ser que nació, según dicen algunas historias, nació Jesús. Por lo tanto, estamos hablando de septiembre. No sé, yo, bueno, digo esto como digo muchas más cosas, ¿no? Hablan de que realmente fue en enero, bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de toda la historia de Jesucristo? Que realmente para aquellos que dicen que es una invención, están en algunos escritos y anales de los romanos. Entonces, Jesús existió, ¿no? Herodes Pero, existió. Son pero personajes históricos. son personajes históricos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué se esconde o qué hay detrás de nuestras creencias? ¿Qué otras historias, qué otras creencias, qué otras religiones que hayan sustentado la nuestra? Y paso la palabra a Elena. Vaya, jolín, vaya menudo testigo que me has dado, que me has legado. Sí. A ver, es que es muy complejo y además hay que partir de la base de que muchos escritos... ¡Ah! Muchas gracias. Pues que Eso gracias. son para ti. ¿Es para mí? Sí. Pues que muchos escritos bíblicos no fueron plasmados en vida de Cristo. Algunos sí, pero hubo muchos que, por ejemplo, fueron escritos 10 años después, un siglo después. Entonces es muy complicado ver con exactitud cuánto hay de fábula, cuánto hay de verdad, de veracidad en esos escritos. Sí, júntate aquí, más a mí, a tu father. Y bueno, yo quería
introducir... Mi pareja se ríe mucho conmigo porque me encantan las introducciones, pero bueno, no se puede empezar una historia sin una vaga introducción por lo menos. Un tema a mí me gusta mucho, son los orígenes del cristianismo, del mundo paleocristiano, cómo se formula la religión, que no deja de ser, seamos creyentes o no, no deja de ser nuestros cimientos, los cimientos de la cultura occidental. Entonces, a ver, en general, nosotros ¿qué tenemos en mente? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bueno, el paganismo por un lado, Roma por un lado, obviamente, los paganos por un sitio, los cristianos por el otro. Sí. Bueno, pues eso ya, o sea, no. Va a ser que no. ¿Qué ocurre? Que, a ver, estamos hablando de una época en la que estamos hablando del Imperio Romano, Sí. estamos hablando de los inicios del cristianismo, pero esos primeros cristianos, ¿dónde convivían? Vivían en domus romanas. ¿Qué veían a su alrededor? Veían arte e iconografía pagana. Por tanto, lo pagano y lo cristiano iban a la par. No se puede diferenciar uno de otro. Entonces convivían, era una única comunidad cultural. Ajá. Sí que es verdad que ya a partir del siglo III después de Cristo, sí, siglo III, el cristianismo ya se va formalizando. Los primeros cristianos van saliendo de las catacumbas, formarán los primeros templos oficiales, las primeras ya basílicas, que parten de esas domus romanas, donde, pues bueno, se reunían, oraban, meditaban también, todo muy filosófico. Los antiguos cristianos, dicen. Los antiguos cristianos. Pero se hablaban de catacumbas. Los primeros lugares donde se reunían los primeros cristianos eran las antiguas catacumbas. Claro. Las antiguas catacumbas romanas de Roma, sí. Claro, sitios secretos, claro. Por supuesto. Claro. Porque por aquel entonces, bueno, supongo a todos nos suena, bueno, que era una religión perseguida. Esto hay que matizarlo y cogerlo un poquito con pinzas porque que el cristianismo no era perseguido como tal, por ser la religión cristiana, por profesar un culto a Jesucristo. No. Eso es un poco más complejo de decir. Me explico. Vamos a ver, el cristianismo, efectivamente, sí, era perseguido. No salieron de las catacumbas hasta muy posteriormente, ya cuando se dio libertad de culto y después fue religión oficial de Roma. Sino que fue más bien perseguido porque los cristianos no profesaban, así como otras religiones que había, la religión, el culto a Isis, el culto al dios Apolo, todas esas religiones convivían junto con el cristianismo. Era una religión más en el Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? Que el cristianismo era monoteísta, solamente profesaban culto a un único dios. No profesaban cultos cívicos. Por ejemplo, el culto al emperador. Entonces ahí ya hay el conflicto. Ese es el conflicto primordial. Por lo cual fue perseguida, pero no porque fuera cristianos, porque seguían a Jesucristo, no, para nada. Es más, muchos cristianos, el mismo emperador Constantino, fue cristiano. Bueno, fue pagano también, fue arriano. Dice y fue María, cristiano también. Dice María que recuerdo eso que dices de juntar pagano con cristiano, que lo vi en las catacumbas. Ahí está, ahí le ha dado, sí, y van a la par, convivían, el paganismo y el cristianismo convivían por aquel entonces, y como decimos, muchos patricios romanos, el mismo emperador Constantino, profesaban ese culto, junto con otros, por ejemplo, antiguos filósofos cristianos. Me viene a la mente Alejandro Severo, por ejemplo, por decir algunos nombres. Eran filósofos cristianos, antiguos padres de la Iglesia, pero ¿dónde se formaron?
¿En qué contexto se formaron? Claro. En escuelas paganas. En Claro. escuelas paganas. Sí, sí, sí. Normalmente esa gente siempre llevaban consigo pequeños altares, pequeñas estatuillas de barro, de arcilla, con sus deidades. Llevaban sus deidades consigo y se han encontrado muchos arqueólogos, pues pequeños altares con estatuillas donde profesaban culto, y esto es muy interesante, por ejemplo, al dios Apolo, junto con la diosa Isis, junto también con Orfeo y con Jesucristo. Jesucristo, por tanto, estamos hablando de que es una religión más. O sea, En todo ese realmente... compendio politeísta era una religión más. O sea, no estaba reñido. Sí, no, sí, sí. Era una religión más dentro del Imperio Romano. O sea, que realmente, por si acaso, o simplemente querían en todos, o bueno, ellos habrían hablado o escuchaban que eran sus dioses y, bueno, pues, y Jesucristo era el último, pues... Bueno, pues otra deidad más. A la cual... deidad más. Sí, desear, no sé, sí, que no es de buena fortuna. Y bueno, pues poco a poco fue saliendo, sí, de las catacumbas, como además dice nuestra compañera. Sí. Salió poco a poco de las catacumbas y sobre todo con ayuda del emperador Constantino, que dio... El emperador Constantino dio libertad de culto. Eso no quiere decir que fuera la religión era oficial. Creyente casi en todo, ¿no? Y fue creyente. Era creyente del dios Apolo, tenía Claro. Iconografías del Sol Invictus, por ejemplo, unas representaciones de deidades solares, eso es pagano. Pero, por ejemplo, también aparece la de Constantino junto a representaciones con nada menos que el Crismón. Con lo cual, pues ahí está, esos son los inicios de nuestra religión. Así es como se fue forjando, y en un contexto del Imperio Romano, del paganismo, junto con otras. ¿Quién dio al Imperio Romano ya no la libertad que estaba, sino ya la oficialidad, ya el culto del imperio oficial? Pues los dio ya después el emperador Teodosio. El emperador Teodosio ofreció que fuese el cristianismo la religión oficial de Roma. Por tanto, ¿qué ocurre? Que la libertad ya se transforma en obligatoriedad. Entonces ya los primeros cristianos ya pudieron ya profesar con mayor libertad, salir de las catacumbas y pues formar, pues bueno, los primeros lugares de culto, las basílicas, mausoleos. Pero así se forjó. Cuando dices que era obligatorio, es decir, ¿y el que no profesaba esa religión? Había templos y altares que ya sí se quemaban, creo recordar. Los iban ya quemando. Sí. Teodosio ordenó la quema de algunos templos. Y ahí empezó. Ahí empezó ya a coger un poco más de auge la religión cristiana. Sí. Muy y se sabe, dice María, y se sabe por qué ¿Por qué decidió eso? Pues ahora no sabría decirte. Yo sí que recuerdo de haberlo estudiado, que el cristianismo, hombre, había muchísima población que profesaba el cristianismo. Entonces también, pues claro, la clase política, los emperadores, pues también veían que esa masa había también que contentarla. Es una masa muy grande. Enfrentarte, unos pocos patricios o el emperador junto a toda una masa de creyentes, entonces ahí yo creo que igual pueden ir un poco los tiros por ahí, creo recordar eso. El cristianismo, pues bueno, se necesitaba el apoyo de la masa cristiana. Creo recordar, y pueden ir un poco los tiros por ahí, haberlo estudiado. Entonces, quiero pensar, hombre, una debía cuestión de influir. política, quizá, también, seguramente en aquel contexto. Supongo que sí. Igual habría que profundizar un poquito más, pero bueno, así a grandes rasgos, yo quiero pensar, lógicamente, según iban creciendo las masas y la gente iba profesando ese culto,
al emperador le tiene cuenta tener contenta también a esa gente. Y el emperador Constantino y Teodosio, ellos lo profesaban, con lo cual tampoco... Claro, como dice María, y por interés propagandístico. Efectivamente, Todo vamos, es hablando en plata, a ver. Claro, se va fijando Pues sí. en el núcleo de la gente y Claro, sí, de sí, la sí. ciudad, y en fin, no vaya a ser que tengo No, que ir no. con... Bueno, al final, pues se implanta la religión católica, ¿no? Claro. Jesucristo realmente es una figura que sale en algunos escritos de los romanos, o sea, que es una figura Histórica, real, real. histórica y Por real, supuesto, sí, sí. efectivamente, ¿no? Porque, claro, hay mucha gente que dice por ahí que si es un mito y tal, no, es No, como histórico y tal, figura, sí, sí, sí. como figura que Como figura existió, histórica. Luego que quieras histórica. creer, pues hay pues un profeta más. Sí, Como habrá un efectivamente. profeta más. Claro, O porque de Abraham, ¿qué se eso decía? eso Claro, ya, pues, mira, mismamente hablando de Abraham, era claro. otra de las estatuillas que encontraron muchos arqueólogos dentro de ese privado panteón que tenía mucha, pues bueno, Y mucha gente, adoraban, muchos dirigentes. claro. Sí, sí, sí. Abraham era otra deidad a la cual se le profesaba culto junto a muchos otros. Con lo cual eso, en resumen, a ver, esa religión no estaba reñida con las otras, Mm. pero para nada. Abraham digamos que históricamente hablando, dentro de muchas religiones, Abraham es un pilar, Por supuesto. pero no solamente aquí, sino incluso en la India, ¿eh? Se habla de Abraham, entonces, no sé, yo tengo por aquí, ahora mismo no tengo datos, ¿no? Pero tengo de unos amigos, ¿no? Que efectivamente, pues, y tengo por aquí, me regalaron un libro, ¿no? Donde hablan de Abraham y de las ramas que se bifurcaron de Abraham, y entre ellas, bueno, pues algunas que llegaron a la India y de por ahí, ¿no? En fin, la cuestión es que ciertamente las religiones muchas veces, la gran mayoría, tienen un mismo comienzo, un Sí, mismo tronco, un ¿no? tronco común. Un tronco Unas común. beben de otras. Sí. Y a ver, ya os digo, el cristianismo no se concibe sin el paganismo, que es el contexto en el que se forjó. Y luego, por ejemplo, por la parte que me toca, en cuanto a las primeras pinturas, el primer arte iconográfico de esa etapa primigenia del cristianismo, las primeras pinturas y los primeros frescos, es que me viene a la mente, a ver si podemos enseñar. Sí. Por ejemplo, ver. hay una pintura muy clara, se llama Cristo el Buen Pastor. Y hay también otras iconografías donde se habla... ¿Dónde lo ponemos? ¿Lo teníamos por aquí? Internet. No, ponga ahí internet. ¿Esto? No, eso no. ¿Esto tampoco? Tampoco. No, ábreme otra pestaña. ¿Otra pestaña? Ábreme otra pestaña. Bien, por ejemplo... A ver, hay bases iconográficas, por ejemplo, donde, bueno, el paganismo, lógicamente, utilizaba las representaciones de, por ejemplo, de las vides, los racimos del dios Baco, ¿no? Dios Baco, del claro, vino. del vino. Bueno, pues mucho sí. de todo eso se encuentra Cristo el Buen Pastor en iconografías cristianas, pero aludiendo, y aquí el significado cambia, como la sangre de Cristo, la Eucaristía... Se cambia su simbolismo, pero la base es esa. O Cristo el Buen Pastor, que es lo que quiero enseñaros ahora. Hay representaciones del dios del paganismo, de Orfeo Crióforo, puede ser. Este? Sí, ese. Del dios Orfeo, donde aparece así que lo vean grande. junto al rebaño de ovejas. Eso, sí, Hermes Crióforo. Es un joven
Pero parece romano, ¿no? Por supuesto, pero ese es una representación de Cristo. ¿Ves? Fíjate. Las catatumbas, perdón, Dios mío, las de catacumbas, San con Calixto, perdón, de San Calixto. Pero la indumentaria... Es romano, parece un patricio romano. Incluso un patricio romano. Parece un sí. romano tal cual, y sin embargo es una representación de Cristo, pero se basa en las iconografías paganas. Ah, En el Hermes Crióforo, por ejemplo, para matizar un poquitín más, para concretar, que era un joven que llevaba los animales a los sacrificios. Era un símbolo de culto que después tomará parte del cristianismo, pero cambiándole su significado. Son pequeñas representaciones cristianas, las primeras representaciones cristianas, pero que tienen una base totalmente pagana. ay, María. Otro Cristo, el buen pastor, hay Te aquí tiene... el... ¿Qué María, pasó? No, María le eliminó un mensaje se lo ha borrado automático, no, pero porque Vaya. escribió con mayúsculas, nada importante. Por ejemplo, en este mausoleo de Gala Placidia, bueno, ¿Dónde está eso? esto está en Italia. Ah, en Italia. Esto está, a ver, quiero enseñar... Bueno, a ver, esta es una imagen de San Lorenzo. Aquí, por ejemplo. Sí. Aquí, por ejemplo. Una representación Pero que del la mausoleo vea. de Ponla en grande. Gala Placidia. Aquí. No, dale. No, Vamos a ver. espera, lo hago Ponlo yo. tú. Sí. Donde aparece también la representación de Cristo como el buen pastor en este mosaico. No, espérate. Ya no, la he no es liado. esto. No, espérate. ¿Qué manaza soy? ¿Es este? Sí, es ese. Sí, Abrir sí. aquí. Es para que lo vean ellos en grande. Ahí. Ahí está. Y lo estáis viendo. Una Entonces representación de Cristo como el buen pastor. Ah. Pero sin embargo bebe totalmente de la iconografía pagana. Ya. Este es otro ejemplo. ¿A qué llamamos dile. iconografía pagana? ¿A qué llamamos los paganos? A los los Que que no profesen no profesen o sea, tu religión. A ver, ellos Claro. profesan otra. Claro. Y son politeístas o Claro. otra religión monoteísta. Es curioso Pero cómo la base llevan todas esta es la misma, sí, aureola aquí. sí. Ajá. Por ejemplo, otras representaciones donde aparece el agua, de la que beben palomas, por ejemplo, pues esas representaciones en el arte paleocristiano, el significado que tiene, tú ves, creo que además había aquí en Gala Placidia unas palomas, y si no... Las palomas, las Sí, uvas. en alusión al bautismo, Sí, el laurel. Es que En alusión hay una a cantidad de símbolos. Pues toda esta sí, claro. simbología... Lo voy a poner las palomas para que lo vean. Y luego, por supuesto, la paloma, vamos, Uf. ¿qué significado puede tener la del Espíritu Santo? Voy a poner un poco menos. Qué curioso todo esto, dice. A mí me encanta. Sí, ves aquí las... Muy curioso. Estos, bueno, más que palomas, estos son... No, estos son los cuatro evangelistas, papá. Ah. El tetramorfos. No, te has ido a la bóveda. Y aquí están las Estas son palomas las aquí palomas. abajo. Esto que hay arriba son los cuatro evangelistas Vale. en lo que es el tetramorfo. Los cuatro evangelistas Y aquí a las veces palomas. aparecían representados en sus formas animales. Ajá. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se les representaba con el ángel, con la cabeza de león. Y en este mosaico pues aparecen ¿Y el representados ancla, ahí. dice María? ¿Un ancla? El ancla recuerdo también. No recuerdo yo el También, ancla, sí. ¿sí? No sé si está por aquí, pero bueno. Si no, En fin. quitas eso y No, buscas. es que hay mil cosas. No sé si aquí en Gala Placidia precisamente... Bueno, el león. El león me parece que creo que era Mateo. Pues no lo sé. Ujú. No me quisiera yo equivocar o contaros unas pocas de mentiras. Pero creo que era el león. Mirabilia, sí. ¿Cómo? No, Gala está- Placidia en Rávena, Italia, ¿ves? Sí. Sí. Gala Placidia en Rávena, Italia. Y cómo al final Creo que Mateo era el león, sí. se impuso, mira aquí, el buen pastor, Bueno, se sí, impuso sí. realmente
en la religión católica. Lo que pasa es que luego, Efectivamente. claro, pues el día 25 de diciembre, pues parece ser que no es la fecha, incluso el mismo Papa lo sabe, lo dice, ¿eh? Bueno, lo dice diciendo, bueno, aludiendo a que, bueno, pero ya que seguimos en este contexto teológico cristiano, católico, bueno, ¿para qué mover más, no? Pero, pero Son parece ideas ya ser muy asentadas. que son ideas muy asentadas, pero parece ser que hay estudios bastante que tienen bastante fuerza donde parece ser que Jesucristo Pudo haber pues nacido en otra fecha. nació en otra fecha. Puede ser No muy distante a perfectamente. lo mejor, otros dicen que sí, como aquella de septiembre que conté al principio, pero en fin, la cuestión es que muchas veces yo creo que lo que hizo la religión católica antiguamente los primeros papas, fue utilizar ese contexto pagano de aquellas fechas paganas, ¿no? Para no perder feligreses, quizá. Y Entonces, tomarlas como base, claro, puede ser bueno, también, es sí, sí. una idea más que, no sé, Eso, claro, muchos de los papas a lo largo de la historia, cuántos textos que no forman claro, parte de la Biblia, los textos apócrifos, sí, bien porque no interesa, bien porque parece que es algo inconcebible, por ejemplo, que Jesucristo pudiera haber tenido un hermano. Eso no entra en la cabeza. bueno, Son textos claro, apócrifos que uno o varios, o entran en cuando, conflicto con la doctrina. claro, efectivamente, claro, es que Entonces, sobre todo porque todo eso fue digamos, un poco manejado en un contexto muy antiguo, por supuesto, muy antiguo, de aquellos papas que donde, bueno, pues la religión era férreos, algo, además, sí, muy... sí. Entonces, por ejemplo, parece ser que María Magdalena, pero esto es hablar por hablar, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia. Bueno, la historia escrita, ¿no? María Magdalena, la pecadora, y parece ser que hay quien puede suponer que si fue incluso, no voy a decir la amante, o a lo mejor la mujer de Jesús de con la que Jesús. tuvo incluso hijos. En fin, hay tantísimas cosas oscuras y es que en la religión hay mucha oscurantez, mucha oscuridad, mucho velo, Hermetismo, mucho hermetismo. mucho Claro, hermetismo. Por ejemplo, la idea de María Magdalena como prostituta no parece no tiene base, que ¿no? sea así, pero para nada. ¿Y por qué no Cristo? Pero había un machismo Mm, muy grande, sí, donde, vamos, un pero machismo en aquel momento no había machismo, simplemente no, a ver, regían no, no se puede ver machismo con los ojos los de... A ver, hombres, era el siglo claro, que era y no puedes exacto, juzgar con los no, ojos del siglo exacto, XXI. Pues claro, era la claro, época que era y ya está. No existía ni machismo, ni feminismo, ni existía nada. No nada, existía la conservación de patrimonios de... ¿Pero qué les iba a interesar? No, era lo que era el era, siglo III, era el siglo V. Dios mío, claro, bastante tenían algunos con vivir. Jolines. Y se iban a preocupar ellos por el Coliseo, ¿no? Cogían las piedras del Coliseo y con esto me construyo una casa porque necesito un techo donde vivir. y Y ya esa era está. la preocupación de la gente. No había más, Y no no había había más. más. A lo mejor ahora incluso hasta nos pasamos, no sé. Pero eso sí, volviendo al tema Sí. de María Magdalena, ¿y por qué no Cristo podía tener una mujer? Y a la vez profesar, llevar sus ideas, la religión a otros rincones del mundo. Ujú. ¿Qué problema podría haber? Pero hay muchos textos que fueron apartados o censurados porque no convenía o no se adecuaba a la Porque claro, idea. ahora que hablas de esto, Elena, me viene que cuando se hizo la Biblia, porque la Biblia se hizo, ¿no? Se hizo. Son una serie de escritos, unos más antiguos, otros menos, Otros son posteriores, otros bastante son más además a la bastante, época, a claro, la vida de Cristo, fueron escritos con mucha claro. posteridad. Pero sin embargo, algunos de ellos, por lo que sea,
no les gustaba en aquellos entonces al Papa o a los que A los entonces cardenales, estaban al los Papa del cardenales momento. del momento. Entonces dijeron, bueno, pues es que esto porque es que esto, ellos dicen, arguyen que parece ser que es muy difícil de explicarlo al pueblo llano, pero simplemente es porque no les cuadraba. No les cuadraba, No entonces, les interesaba, no quería vamos, que que la formase Biblia parte es de la Biblia. una serie de capítulos o de Sí, escritos que ellos parece ser que les vinieron sí, a unos los apartaron bien, y otros pues fueron incluidos. Sencillamente, sí, sí. porque venían de Dios, ¿no? Y Ujú. otros pues no parecían más terrenales. Pues efectivamente. Ujú. Pero esto da para mucho, ¿eh? Sí, el baneo de la época, como dice María. Sí, sí, sí. La verdad es que hay muchísimos escritos donde se habla precisamente, pues que ahora se sabe, ¿no? De María Magdalena, Sí. donde parece Mm, ser que incluso pues hay capítulos bastante interesantes mm. de ella. Digo capítulos como puedo decir, pues igual que tiene San Pedro, San Juan, San Marcos, Todo, sí, pues sí, una sí. serie de versículos muy interesantes también, ¿no? Pero bueno, que se han apartado, que están ahí y que, bueno, ¿no? Pero, y hay, bueno, no sé, muchísimos incluso, Parece eh, que pudo ser además una, bueno, hablando coloquialmente, un peso pesado. La figura de ujú, María Magdalena en el entorno de Jesucristo. claro, No un feligrés más. tenemos aquí a Jipabat, ¿Dónde y se guardan que los estaba Jipabat. apócrifos? ¿Dónde se Buah. van los apócrifos? No lo sé. En el Me Vaticano parece... seguro. En el Vaticano, vamos, segurísimo. Tiene que haber ahí. En el Vaticano segurísimo. Pero hay otros tantos textos antiguos de que estarán además en laboratorios para también su estudio. Antes Ujú, para lo, o sea, para en la Biblioteca Vaticana, en los archivos vaticanos, yo pienso sí. que sí. Y Ujú, supongo que otros muchos que además todavía hasta no hace ujú. muchos años se siguen encontrando textos, pues necesitan una labor de restauración inmensa. Entonces también, hombre, quiero pensar que también estén ahí. Eso la verdad no lo sé. Ahora mismo, la verdad que estoy hablando Mm. por hablar, pero bueno, me imagino que estén ahí, que, vamos, tendrán que estar ahí. Ujú, Además, con la importancia y la relevancia que tienen para la historia, estarán bien custodiados. ujú. ¿Qué tesoros habrá en los archivos vaticanos? Oh, ¿Os imagináis? increíble. Tiene que Lo que ser pueda haber allí. fantástico. Bueno, pues hemos hablado un poquito. No, Dice, lo pregunto porque no sé si tendrás que estar... sí, sí, que no sé si tendrán que estar muy para que No, no los vamos a ver, modifiquen. protegidos están. Sí. Modificar no los van a modificar porque forma parte de la historia. No, ahora Incluso lo que actualmente. esté dentro de las arcas o de la biblioteca del Vaticano, modificar no se va a modificar nada. No, no, no. Simplemente, si no les interesa, los guardan porque es historia No, y en mentes eso, malignas. Hombre, no, mentes esperemos que no, malignas, no, hombre, no, tanto como eso. que va. Esperemos que no, hombre. Pues, ¿qué iba a decir? Pues este era un poquito, más o menos, no sé si se te ocurre alguna cosa más o a vosotros, ¿eh? Hablar un poquito de la Navidad, qué es la Navidad, de dónde venimos, ¿Y a dónde mm, vamos? dónde vamos, pero que bueno, es un momento muy bonito para Mm. vivir. Nos ha tocado hacerlo de esta manera y para vivirlo en familia, ¿no? La Navidad. Yo creo que Al son unas margen, fiestas muy, sobre todo muy muy familiares. Muy de familiares, estar con los tuyos y sí. en familia. Y luego ya la historia, pues cada uno, pues que investigue, pero bueno, ahí está, y lo que acaba de decir Elena, efectivamente, ¿no? Bueno, pero en fin.
que esa es la Navidad. Y Bueno, ese es Jesús, ese es Jesucristo, el Hijo de Dios o no el Hijo de Dios. ¿Eh? Los que sean creyentes dirán una cosa, los que no los que no otra. otra. Yo creo que eso no es lo más importante. Lo importante es vivir estas fechas pues lo más familiarmente posible, ¿no? Pues sí. Mira, siempre me voy a acordar de una anécdota que me pasó en clase. Estábamos en la asignatura de, fijaos, a ver, lo importante que es, bueno, pues el saber, el conocimiento, independientemente de lo que uno crea, de tus pensamientos, de por dónde discurras. Y me llamó mucho la atención y es que la señora tenía toda la razón del mundo, la profesora. Estábamos en la asignatura de iconografía e iconología. Y estábamos en la parte de la alta edad media, de estos inicios. Y en esa asignatura lo que teníamos era, pues, bueno, lógicamente, cuánto arte hay religioso. De hecho, los papas y cardenales eran, pues, a ver, los que tenían los pudientes, los que se lo podían permitir, y eran los mecenas por excelencia. Bueno, eso y las monarquías. Entonces, pues teníamos que identificar, bueno, pues si es San Pedro, tiene que aparecer con las dos llaves, si es esto, tal, no sé qué. Y de unos años para acá, en la carrera y en esa asignatura en concreto, pues ven los profesores la carencia de pocos conocimientos o nulos prácticamente de los chavales, sobre, pues, porque no sabe ni siquiera o no les suena, vamos, Noé o Abraham, no conocen, y luego se meten en carreras que, quieras que no, tienen mucha base religiosa. Y decía la profesora, miren, vamos a ver, la clase no avanzaba, la clase de iconografía no avanzaba. Nos preguntaba y prácticamente 2 o 3 los que sabían siquiera algo. Cerró los libros, se puso seria y dijo, vamos a ver, en esta carrera, en esta asignatura, hay que ver, hay que leer mucho y yo os recomiendo. Y lo dijo así de claro y me quedé totalmente así mirando para allá como, toma ya. Y yo soy de izquierdas. Os aconsejo que leáis pasajes del Apocalipsis porque no os vais a enterar absolutamente de nada y no lo vais a comprender. Se puso toda seria y lo dijo así, dice, es que no os estáis enterando de absolutamente nada, no os conocéis nada. Y yo me quedé así como para ello, pues es que tiene razón, es que verdad. Vamos a ver, si es que, vamos a ver, la Biblia, claro, la Biblia que la conocemos como algo... Es una fuente histórica. Como algo impuesto por la religión, y la Biblia no deja de ser un libro histórico. Es una fuente histórica. De historia. Tú crees lo que te dé la gana, claro, pero es un libro de historia y hay que leerlo y hay que verlo tal cual. Luego, al margen que seas o no creyente. No, eso al margen, pero lo dijo tajantemente. Claro. Y es que es verdad, a ver, eres historiador del arte o historiador. Pues, la mayor parte es histórica, efectivamente, es histórico. Tienes claro. Tienes que documentar, a ver, quieras o no, la historia del arte está plagada en su totalidad por arte religioso. Pues tendrás que... Claro. A ver, es así. Es así. ya no se me ocurre. Yo creo que está muy claro. Bueno. Yo me quedé alucinada ese día en clase. Estábamos todos... No se nos ocurría ni pillar de lo seria que se puso. Sí. Pero ves, y los profesores se dan cuenta de que cada vez hay menos nivel o mayor desconocimiento y te ves que no puedes seguir el ritmo. ¿Qué dice? No, sobre todo. Claro. Es que no es ni un cuarto de la Biblia. No sé si... No, es... Claro que sí. Totalmente, es que, vamos. Fíjate toda la parte antigua. Pues, hombre, sería realmente un tema
para hablarlo si tuviéramos pues más personas, Sí, e para incluso hacer un aquí poco más más, invitados sí, o tal, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar. Y cuando hay mucha tela que cortar, pues hay donde aprender. Porque se aprende total. cuando hay más gente, ¿no? Pero aquí también estamos aprendiendo. Yo aprendo de Elena, por ejemplo. No, yo de ti también, yo siempre estoy aprendiendo. Pues nada, pues este ratito que hemos tenido, que me apetecía, y Ah, muchas muchas gracias. gracias. Y nada, pues nos vamos a despedir, no sin antes poneros un vídeo que va a quedar aquí. Este es un vídeo para felicitaros las fiestas o para felicitaros también a cancelado. Gracias, muchísimas gracias. O para felicitaros la Navidad. A unos las fiestas, a otros la Navidad. Pues este es el vídeo de nuestra casa que os vamos a dejar. Ha sido poquito, sí, muy poquito tiempo, un poco de... Pero os un poco dejamos este rapidito. vídeo, que espero que os guste. En cuanto el vídeo termine, pues nada, ya nos despedimos y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Dentro de poco, ya sabéis, el día 12 y 13, lunes y martes, tenemos 2 entrevistas y seguimos en Twitch, seguimos en YouTube. Pues os dejamos esta felicitación navideña. Gracias a ti. A ver si vuelvo para otra. Y este es el Belén que todavía tengo de cuando mis padres, que yo tenía 8 años. Bueno, no todas las figuritas, pero la mayoría.
Pues ya está. Sí. Ya está todo. Así que aquí con estas lucecitas de atrás que acabo de poner, porque ya son los copos de nieve, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Cada año hay más luces. No digo nada y lo digo todo. Cada año hay aquí más luces. Feliz Navidad y un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes. Venga. Adiós. Felices fiestas.